¿Por qué no hay más personas hablando sobre Tsutomu Miyazaki, conocido infamemente como el asesino otaku? ¿Qué hace que su historia proyecte una larga sombra sobre la historia criminal de Japón? Nacido en 1962 en Itsukaichi, Tokio, ¿cómo afectó el aislamiento y la separación a la infancia de Miyazaki? Físicamente deforme con articulaciones de la muñeca fusionadas, ¿podría la intimidación implacable haberlo empujado a refugiarse en un mundo solitario? Su familia acomodada pero emocionalmente distante exacerbó sus sentimientos de alienación. ¿Qué papel jugaron los fracasos académicos y sociales en su empuje hacia los márgenes de la sociedad? Este rechazo fomentó un profundo resentimiento y un refugio en un mundo de fantasía, donde encontró consuelo en el anime y el manga. ¿Son estos primeros años cruciales para comprender el oscuro camino que Miyazaki eventualmente recorrería? A medida que Miyazaki se alejaba más de la realidad, ¿qué lo impulsaba a sumergirse en un mundo tan oscuro? Su fascinación por los aspectos macabros del anime y el manga se intensificó. ¿Podría esta obsesión ser solo una forma de escapar de su propia realidad? Su habitación, abarrotada con miles de libros de manga y videos de anime, se convirtió en su santuario y su prisión. Aquí, Miyazaki se entregó a sus fantasías más oscuras, lejos del juicio del mundo exterior. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar en su búsqueda de satisfacción? La progresión del consumo pasivo a la emulación activa de escenas violentas, representadas en sus medios favoritos, fue gradual pero constante. Era inevitable que su realidad se viera distorsionada por estas influencias. Miyazaki comenzó a verse a sí mismo no solo como un espectador, sino como un protagonista en su propia narrativa de terror. Este aislamiento solo sirvió para amplificar sus peores tendencias, llevándolo inexorablemente hacia el camino de un asesino. ¿Podría haber sido diferente si hubiera encontrado una salida? Entre 1988 y 1989, Japón se vio afectado por una serie de escalofriantes crímenes atribuidos a Tsutomu Miyazaki. ¿Cómo pudo alguien cometer tales actos? Su primera víctima, una niña de 4 años, desapareció inexplicablemente. ¿Qué llevó a Miyazaki a elegir a esta inocente niña, desencadenando una horrible cadena de eventos? ¿Podría haberse evitado? El modus operandi de Miyazaki era espantoso: secuestrar niñas pequeñas. ¿Qué clase de mente enferma haría algo así? Acabar con sus vidas brutalmente y participar en actos de violaciones post-mortem. ¿Hasta dónde puede llegar la depravación humana? Miyazaki fotografió meticulosamente a sus víctimas. ¿Qué buscaba capturar en esas imágenes? Creando un macabro archivo de sus actos. El público y los medios de comunicación se horrorizaron a medida que salían a la luz los detalles de estos crímenes. ¿Cómo reaccionar ante tales horrores? Cada revelación más impactante que la anterior. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza humana? El reino de terror de Miyazaki terminó en julio de 1989, cuando un padre que pensó rápido frustró un intento de secuestro de su hija. ¿Quién podría haber imaginado que un acto tan valiente pondría fin a una pesadilla? Lo vi tratando de llevarse a mi hija y supe que tenía que actuar rápido. No podía dejarlo escapar. ¿Qué habría pasado si no hubiera estado allí? La policía fue alertada rápidamente y Miyazaki fue detenido. ¿Cuántas vidas más habría destruido si no lo hubieran capturado? El registro de su casa descubrió un tesoro de evidencia perturbadora. Miles de cintas de video, fotos gráficas de sus víctimas y pertenencias personales de los fallecidos. ¿Qué tipo de mente enferma guarda tales recuerdos? La evidencia encontrada en posesión de Miyazaki fue abrumadora y profundamente perturbadora. Pintaba la imagen de un hombre perdido en su propio mundo oscuro, coleccionando recuerdos de sus horribles actos. ¿Cómo puede alguien vivir con tales horrores? El arresto de Miyazaki fue un alivio para un público aterrorizado, pero también el comienzo de una búsqueda de comprensión. ¿Podremos alguna vez entender completamente la mente de un monstruo? El caso de Tsutomu Miyazaki fue un duro recordatorio de los monstruos que pueden esconderse detrás de una apariencia de normalidad. ¿Cuántos más están ahí fuera, ocultos a plena vista? El juicio de Tsutomu Miyazaki comenzó en medio de un frenesí mediático, con los ojos de Japón y el mundo observando de cerca. ¿Cómo podría alguien cometer tales atrocidades?
El comportamiento de Miyazaki en la corte fue inquietantemente tranquilo, sus respuestas a menudo distantes. ¿Era esta calma una señal de arrepentimiento o de indiferencia? El tribunal, impasible ante las afirmaciones de Miyazaki, lo encontró cuerdo y plenamente consciente de sus actos. ¿Podría la justicia realmente capturar la magnitud de sus crímenes? En 1997 fue condenado a muerte, un veredicto que trajo una sombría sensación de cierre a un caso que había perseguido a Japón durante casi una década. La severidad de la sentencia reflejó la indignación y el dolor colectivos de una sociedad que se enfrentaba a la enormidad de sus crímenes. ¿Podría alguna sentencia aliviar el dolor de las víctimas? Durante el proceso, afirmó que un alter ego parecido a una rata llamado Ratman lo había obligado a cometer los asesinatos. ¿Era esto una excusa o una verdad perturbadora? El asesino otaku dejó una huella imborrable en la sociedad japonesa, provocando una profunda introspección sobre las raíces de tal maldad. ¿Cómo pudo alguien tan aparentemente normal cometer actos tan atroces? Miyazaki se convirtió en un oscuro símbolo del potencial de la depravación humana, escondido detrás de una fachada de normalidad. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza humana y las máscaras que usamos? El caso puso los problemas de salud mental en el punto de mira, desafiando los estigmas e instando a un enfoque más proactivo del bienestar mental. ¿Estamos haciendo lo suficiente para abordar estos problemas hoy en día? También impulsó cambios legislativos destinados a proteger mejor a los niños y supervisar el contenido. ¿Qué más se puede hacer para garantizar la seguridad de los más vulnerables? El legado de Tsutomu Miyazaki es complejo y multifacético. ¿Cómo podemos equilibrar la memoria de sus crímenes con las lecciones aprendidas? Reflexionar sobre el oscuro legado de Miyazaki ofrece un sombrío recordatorio de las profundidades del potencial humano para el mal, pero también de la capacidad de la sociedad para responder, adaptarse y reformarse. ¿Estamos preparados para enfrentar y superar tales desafíos en el futuro? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta oscura historia para evitar que algo así vuelva a suceder? Reflexiones finales. Gracias por acompañarnos en Las Sombras del Japón, mientras desenterramos los oscuros secretos de Tsutomu Miyazaki, el asesino otaku. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para más historias escalofriantes y misteriosas. ¿Qué opinan ustedes sobre este caso? Dejen sus comentarios abajo y discutamos. Hasta la próxima, manténganse atentos a las sombras.